Si me pidieran a mí que definiera cuáles son las tres virtudes más importantes del cristiano, o las tres virtudes en las cuales hace más énfasis en la palabra de Dios, y también cuáles son las tres virtudes más difíciles, yo diría que son, primero, la fe. Obviamente hay tratados extensos en la Escritura, como el libro de Romanos, sobre esta virtud, la fe, confiar en Dios, creer en Dios. La segunda es la obediencia. Sobre eso nos enseña ampliamente el Señor Jesucristo en los Evangelios, cómo Él siempre estaba dispuesto a seguir la voluntad de su Padre Celestial, y cómo el principal pecado de Saúl fue la desobediencia, y el principal pecado de Israel también fue la desobediencia, y podríamos decir que el principal pecado de la iglesia son ambos, la falta de fe y la falta de obediencia. Pero la tercera virtud es la humildad, una virtud de la cual hablamos hace como un año más o menos, que hoy vamos a volver a analizar, obviamente con una visión renovada, porque el Señor siempre lo hace, siempre nos trae cosas nuevas, misericordia nueva cada mañana. Y cuando tomamos el mismo pasaje o el mismo tema, siempre nos muestra cosas grandiosas y renovadas. A pesar de lo que se pudiera creer, la humildad verdadera es rara dentro de la cristiandad. A pesar de que la palabra constantemente, de pronto específicamente en Filipenses se habla mucho, también en los evangelios como ejemplo del Señor Jesucristo, pero la humildad no es precisamente una virtud que caracterice el temperamento cristiano promedio, porque no solo no entendemos bien qué es ser humilde, confundimos eso con muchas cosas, incluso mundanas, virtudes mundanas, sino que cuando nos tocan directamente en nuestro punto débil, que es el ego, inmediatamente respondemos con todo lo contrario a la humildad. Vamos a ver qué nos dice la palabra para nuestro tema de hoy, que se intitula Una extraña virtud. 2 puntos, la humildad. El Señor nos va a dar una parábola sobre la humildad y la soberbia o el orgullo. Lucas 18, versículos 9 al 14. Quiero hacer énfasis en algo especial. Primero, si es una parábola, es una visión del Señor desde los cielos sobre lo que es el orgullo y sobre lo que es la humildad. Por tanto, Él, para que la entendamos mejor, la convierte en una parábola. Esto no fue un hecho real, pero por esa razón diríamos que incluso puede ser más valiosa, porque es Dios mismo mirando desde el cielo lo que Él quiere que sus hijos sean o no sean. Segundo, que esta parábola va a ser contraste entre dos extremos, como siempre. Entonces nos dice allí, en Lucas 18, versículo 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. El núcleo de la falta de humildad está en esta frase, confiar en sí mismos como justos, como capaces, como poderosos, como que albergan las cualidades suficientes para resolver una situación. Pero el problema es que eso hace que inmediatamente ocurra lo que está después de la coma en ese versículo 14, y despreciaban a los demás. Ahora, despreciar a los demás no es mirarlo con una
mirada torva, rayada o crecida. Muchas veces es con una aparente mirada de humildad, pero en el fondo se está murmurando el hermano. Se está diciendo, en resumen, yo soy mejor que él. Eso es lo que va a decir este fariseo a lo largo de esta parábola. Versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Aquí ya hay 2 opuestos. Primero, el fariseo estaba dedicado a la fe judía. Podemos decirlo en nuestros términos de hoy, era un religioso judío. Conocía bien la palabra, se congregaba, abría su escritura y procuraba hacer las cosas conforme a su interpretación de la escritura. El problema es que su corazón nunca había sido transformado, nunca había sido tocado y renovado por Dios. Ellos hacían una especie de compromiso con la letra, con la escritura, pero no lo hacían con Dios directamente. Y entonces procuraban cumplir la palabra con sus propias fuerzas y no con el Espíritu Santo transformándolos. El otro personaje es el publicano o recaudador de impuestos, que en su época era el judío más despreciado entre todos, porque tenía un oficio que provocaba odio. Era el de recoger los impuestos para llevárselos a los romanos. Pero como él sacaba tajada de ahí, entonces todo indicaba que él se estaba enriqueciendo a costa de sus propios hermanos. Pero miren que no es la apariencia exterior, sino lo que hay en el corazón, lo que el Señor siempre nos pone en contraste. Versículo 11. El fariseo, el que conocía la palabra, puesto en pie, en una actitud arrogante, que es lo que nos quiere transmitir este versículo, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Yo no soy como los pecadores, soy mejor que ellos. 2 puntos: estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, este que está aquí al lado mío, este que estoy señalando con mi dedo y con mi pensamiento, este del que yo estoy murmurando, porque resulta que yo, fariseo, ayuno 2 veces por semana, cumplo el ritual, le digo: Dios, aquí estoy yo, tú que me necesitas para que yo ayune, me presento delante de ti, para que tú te goces con mi presencia. Cuando es al revés, para que yo me goce en tu presencia. No, Señor. Es que te concedo el honor, Dios, de presentarme delante de ti. Y ahí mismo doy el diezmo de todo lo que gano. Eso dice la ley, eso hago yo. Yo cumplo la ley. Pero entonces el Señor saca a relucir el contraste en el versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, en una actitud diferente, porque miren lo que hace aquí, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Sí, estaba de pie, no estaba de rodillas físicamente, pero su espíritu tenía doblada la cerviz, estaba inclinado delante de la grandeza de Dios, porque lo estaba mirando y lo estaba reconociendo. Por eso dice, sino que se golpeaba el pecho en actitud de arrepentimiento, diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Soy un pecador. Esta es la actitud que debiéramos tener siempre que nos acercamos ante Dios, porque no nos acercamos a alguien que está a nuestra misma altura. Es alguien grandioso, es alguien todopoderoso que se ha dignado recibirnos de una forma que pareciera que
nos tiene casi que por igual. Pero aunque eso haga el Señor, yo no debo hacerlo sin la respectiva humildad. Ya vamos entendiendo un poco cosas que vamos a poner en argumentos y en conceptos claros más adelante. Entonces el Señor saca la enseñanza que está en el versículo 14. Les digo que el publicano, descendió a su casa justificado, pero aquel no. ¿Qué marcó la diferencia? La humildad, el arrepentimiento, el reconocimiento de la grandeza de Dios, cosa que no hizo el fariseo. Se justificaba a sí mismo y se creía demasiado digno de todas las gracias del Señor, los regalos, las bendiciones. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. No sé, pero por lo menos que recuerde yo, en 6 a 8 pasajes se repite este concepto en la Escritura. Todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Y sin embargo, pareciera que la enseñanza sobre la humildad no cala. ¿Por qué no cala? ¿Por qué no entra? ¿Por qué no transforma? Hermanos, porque no reconocemos, como lo hacía el fariseo, que en nuestro interior hay un ego inflado, fatuo, como un sapo, que siempre quiere tener la razón, que siempre va a contestar de mala manera cuando se le corrige, que siempre se va a justificar cuando se le está mostrando la razón de su falta. Eso lo hace cada uno de nosotros si no estamos en guardia permanente. Yo diría que la humildad es una virtud que se desarrolla siempre y cuando estemos continuamente examinándonos y continuamente pidiéndole a Dios que nos perdone la arrogancia que hay en nuestra carne. Esa es la mala noticia, que en nuestra carne mora el orgullo. Ese es parte o componente del pecado original que nos transmitió Satanás desde nuestros padres en el Edén. El orgullo va a estar siempre a la orden del día. No es sino que se le hagan tronar los dedos y va a saltar inmediatamente. Así que, para que esto no ocurriera, tendríamos que mirar cómo empezamos una frase, qué sentido estamos poniéndole a lo que estamos diciendo, cómo estamos actuando, porque algunas cosas que hacemos salen con una actitud farisaica, como la de la parábola, siempre diciendo, miren, yo soy mejor que los demás. Entonces, en Efesios 4, 1 al 3, nos dice el apóstol Pablo: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Está diciendo Pablo, hermano cristiano, tú no puedes vivir de cualquier manera, como se te antoje, como estés acostumbrado, como creas que es lo mejor, sino que la vocación que te llamó es ni más ni menos que la salvación, la santificación y la glorificación del Señor Jesucristo. Fuiste rescatado del pecado, estás siendo limpiado para ser santificado y nos está esperando la transformación definitiva cuando venga el Señor por nosotros. Con ese entendimiento de ese llamado tan alto y santo, nadie puede continuar con la mirada ni siquiera puesta al frente, entendiendo la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros, con el rescate que produjo y con la transformación que está haciendo. Lo único que nos queda es la humildad. Pero miren que Pablo lo sabía muy bien y entonces tiene que exhortar con toda claridad a la iglesia de Éfeso. Entonces les dice, ¿cuál es la manera digna
según la vocación que fueron llamados. Versículo 2, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. Y eso se va a ver cuando ustedes se soportan unos a otros en amor. El soportarnos implica que la otra persona siempre de alguna manera me va a molestar, me va a tallar, me va a incomodar. Entonces yo siempre le voy a responder con humildad, mansedumbre y paciencia. Este versículo está explicando el por qué tenemos relaciones tan difíciles en nuestras familias, en nuestras amistades y en el mundo. Para que todo aquel que llegue a molestarte, a tallarte, produzca en ti entonces lo que dice Pablo aquí, 3 virtudes: humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Para qué? Versículo 3, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad en la paz. Si no hay tolerancia en la familia, no va a haber paz. Si yo no miro las cosas de la otra persona que no me gustan, las cosas que no tolero, y tomo la decisión de volverme humilde ante eso, en vez de hacerle exigencias, en vez de estarle diciendo, pero es que usted no cambia, es que usted tiene que cambiar, yo me quedo callado y soy yo el que cambia, vistiéndome de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces el mundo va a empezar a cambiar porque yo estoy cambiando, no porque los otros dejen de molestar, sino porque soy yo el que deja de exigir. Pero pastor, yo nunca digo eso a otra persona. No, hermano, puede que no lo digas con tu voz audible, pero allá adentro, con mucha frecuencia, te lo digo porque a mí me pasa, miras a otro y dices, ahí viene otra vez. Y sí, entonces después de que sale esa frase, uno tiene que poner puntos suspensivos y decir, perdóname Señor, estoy siendo intolerante, impaciente y poco manso, soberbio más bien. Dame Señor las virtudes para que entonces se pueda decir que hay humildad en mí. ¿Cómo vamos a decir que un cristiano es humilde si vive peleando con todo el mundo en su casa y en la calle? Bueno, pastor, usted dijo que con todo el mundo. A mí no me pasa, yo solamente peleo con 7 de cada 10. Muy bien, hermano, es que según Efesios 4, 1 al 3, no deberíamos pelear ni con 1 de cada 10. Vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose para preservar la unidad. Miren que la unidad no es porque seamos seres humanos perfectos, sino es una unidad por decisión de cada uno de los componentes de ese grupo, en el vínculo de la paz. Pero usted me dice eso, sí, eso puede ser posible en un grupo cristiano, en una iglesia, porque todos leen la palabra y entonces todos dicen, bueno, ya sabemos qué tenemos que hacer. Y yo digo, esto no es fácil. No es fácil en una iglesia, porque aquí es una pelea de la carne contra el espíritu. Estas virtudes que se están nombrando aquí tienen que ver con vivir en el espíritu. El que vive en la carne va a ser intolerante, impaciente, arrogante, orgulloso, aún llamándose cristiano. Por consiguiente, con mayor razón es más difícil en el mundo, porque puede ir un cristiano y encontrarse con 2, 3 o 5 mundanos y entonces está dado todo el paquete listo para una explosión. Pero ¿qué debe hacer el cristiano? Está claro en la palabra, debe seguir comportándose con humildad, mansedumbre y paciencia, porque aquí no dice soportándose los cristianos unos a otros. Está hablando de toda la humanidad en general. Esta es la razón
por la que no se encuentra la paz, hasta que no haya tolerancia que es muy difícil a aceptar el pecado, es muy difícil, muy distinto. La aceptación del pecado no tiene que ver con esto, tiene que ver es con la aceptación de los defectos. Entonces, en el mundo la persona humilde tiene la virtud de conocer sus limitaciones y actúa de acuerdo con ese conocimiento. El humilde sabe lo que puede y lo que no puede hacer. En otras palabras, lo que es o no es capaz de hacer. Pero el concepto bíblico de la humildad abarca mucho más. De hecho, son 5 puntos. El primero es tener entendimiento sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Ya lo había esbozado antes y por eso ahora voy a insistir en este punto. Si yo no sé que Dios es grande, si no pienso que Dios está para servirme a mí, entonces nunca voy a ser humilde. Este es uno de los grandes goles de Satanás en la iglesia del siglo XXI. ¿Dios para qué está, hermano? Para volverlo a usted hijo del rey. Por tanto, usted puede exigir como hijo del rey. ¿Y entonces qué le está exigiendo al rey? Que sean iguales. Entonces, ¿cuándo va a haber tolerancia sobre los hermanos? Conclusión, una iglesia completamente carnal e inmadura. Cuando tú seas humilde, vas a ver que doblas tus rodillas delante de Dios en el Espíritu y te gozas en su grandeza. Lo miras y caes quebrantado al suelo, porque ves que semejante ser tan inmenso, tan omnipotente, se ha acercado a ti, y que tú no eres digno de ser tocado por ese Dios que, sin embargo, por su amor, te toca. ¿Quiénes somos nosotros? Como una hormiga delante de un hombre. Así debiéramos vernos siempre que nos acercamos a Dios. No de la misma estatura. Segundo punto. El concepto de la humildad nos lleva a reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Claro, si yo puedo reconocer la grandeza de Dios, entonces el siguiente paso es reconocer cómo Dios está obrando. Desde cuando trae el pan a mi mesa, el sustento a mi casa, la salud a mi cuerpo, la unidad a mi familia, hasta cuando me concede un don o una oración que le estoy pidiendo. Y entonces ahí le puedo dar la gloria a Dios. Señor, tú fuiste el que hizo esto en mi vida, tú eres el que está haciendo esto en mi vida y tú serás el que va a hacer esto en mi vida. Gloria a ti, Señor, porque toda la obra es tuya. ¿Se están dando cuenta? Este creyente se está humillando, está creciendo en humildad delante de la grandeza de Dios. Primer punto, tiene entendimiento de quién es Dios. Por eso en el segundo punto, reconoce la obra de Dios. Y ahora en el tercero, sabe que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Esos dones, esas bendiciones, esa mirada de Dios inmerecida, siempre tiene el propósito de tomarnos para Él, de volvernos instrumento suyo, no como un martillo, no como un cincel, sino como un instrumento de bendición, cuando nosotros hemos crecido en Él. Pero, así como la sanidad puede ser falsa si yo estoy lleno de orgullo, aunque ore en el nombre de Jesucristo, pero la gloria me la atribuyo yo, así la sanidad puede ser muchísimo más poderosa cuando yo me anonado delante de Dios, me vuelvo nada delante, una hormiguita, y reconozco que es su poder que puede transmitirse a través mío, si Él le place. Ese es el propósito de Dios, que yo sea un instrumento de bendición para que otro sea levantado. Y otro entonces también vea la humildad y se doblegue delante de Dios, igual que lo ha visto en mí.
Cuarto, la humildad impulsa al humilde a vivir en obediencia a Dios. Que nunca se diga que alguien es obediente y es soberbio. Eso es muy difícil de encontrar. Y al revés, con mayor razón, que alguien es desobediente y humilde, eso sí que es totalmente imposible. El humilde siempre va a ver la grandeza de su Dios y va a querer seguir la voluntad de ese Dios. Por tanto, el quinto punto es que se somete a esa voluntad divina. En resumen, la humildad tiene que ver con el conocimiento de Dios. Yo no puedo ser humilde si no conozco a Dios, si no lo he estudiado, si no conozco la palabra, si no estoy junto a alguien que me hable de ese Dios grandioso. Y con el conocimiento viene el reconocimiento de Él, que es darle la gloria. Señor, todo lo que soy yo es porque tú lo has querido. Lo que yo no tengo, si son defectos, que me llame a mí mismo. No importa, Señor, es que tú no los quisiste poner ahí como cualidades. Hay vacíos, entonces por eso están esos defectos. Perdóname, Señor, por ellos. Pero los talentos, las capacidades, las virtudes son todas tuyas, Señor. Gracias a ti yo puedo ser obediente. Gracias a ti yo puedo caminar con santidad, porque todo proviene de ti. Bueno, en el Salmo 8, David expresa muy bien lo que fluye de un corazón humilde. Admiración, gratitud hacia Dios y la incredulidad de que le haya escogido y salvado. Lo que estaba diciendo hace poco. Y que además ese Dios inmenso desea tener una amistad con David. Salmo 8, versículos 3 al 4. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, miren lo que hace David aquí. Hace un alto en su vida, para su estrés, levanta sus ojos, mira la creación, medita en ella y descubre que fue hecho por las manos de Dios. La luna y las estrellas que tú has establecido, las analiza, las desmenuza, las medita. Dice: ¿por qué siempre aparecen como orbitando, como dando vueltas, como brillando casi siempre de la misma manera, o cambiando su brillo? Todo eso lo vio David, lo meditó, y entonces dice en el versículo 4, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Por qué? Porque se da cuenta que la creación fue hecha para el hombre. El propósito de la creación es que estuviera el sustrato donde el hombre pudiera desenvolverse, crecer para Dios y convertirse en bendición. El sol, la luna, las estrellas, el planeta, la tierra, el sitio donde vives, todo es un altar en el cual Dios quiere que tú seas el sacrificio para Él. Un sacrificio que tenga olor fragante, donde Él diga: me gozo en lo que está haciendo mi hijo. Esto que estamos viendo es lo que hace el componente de un corazón conforme al corazón de Dios, el corazón de David. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Este es un comentario de David que implica muchísima humildad. Aquí está diciendo: Señor, no me cabe en la cabeza que tú hayas hecho tanta belleza para por último colocar al hombre allí. Y ese hombre, ahora, después de un tiempo, soy yo. Estas cosas que están aquí son para que yo me recree, me deleite en tu creación, Señor. Gracias, Padre. Qué hermosura tu obra en mi vida. Por eso, Señor, ahora te voy a alabar. Y yo, David, no lo sé, pero este salmo va a quedar para la posteridad. Y va a ser una bendición para todos aquellos que lo lean. Yo te engrandezco, Señor,
Y muchos que no sabían cómo engrandecerte se van a sentir motivados leyendo estos versículos. Y otros muchos que ya habían descubierto la belleza y el tesoro que es alabarte, Señor, cuando vuelvan a leer esta palabra que yo estoy escribiendo hoy, 3.500 años antes de que la iglesia fuera arrebatada, ha servido para que otros, yo no sé qué es iglesia, yo David, se levanten también y alaben tu corazón, Señor, tu corazón tan hermoso. Pero David, al igual que nosotros, era imperfecto. Él sabía que servía a un Dios perfecto que podía ayudarlo en todo. David cometió grandes errores, pero los reconoció delante de Dios. Se humilló ante Él y permitió que lo restaurara y lo guiara dentro de su voluntad. Este es el secreto de poder confesar los pecados. Cuando uno se voltea hacia sí mismo, mira su interior y ve que hay una parte que quiere servir a Dios y otra parte que no quiere. Y entonces pide perdón a Dios por la parte rebelde, orgullosa, que no quiere postrarse delante de Dios. Vemos de eso un claro ejemplo en el Salmo 51, en los versículos 1 al 3, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, que fue donde cometió asesinato, adulterio, mintió, hizo una cantidad de cosas todas juntas, dice, versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él conocía la misericordia de Dios. Él había estudiado a su Señor. Sabía de la capacidad tan inmensa que tiene Dios para perdonar. Y dice, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, porque yo ahora las estoy reconociendo y estoy pidiéndote perdón. Versículo 2, lávame por completo de mi maldad. No está diciendo solamente ese pecado, Señor, y voy a seguir cometiendo otros. Señor, yo quiero ser íntegro delante de ti. Límpiame de mi pecado completo. Me pregunto si todos hemos dicho eso. Señor, yo no quiero tener ni un solo pecado en la vida. No solamente este pecado, Señor, o aquel otro, sino ninguno. Lávame por completo de mi maldad, porque yo reconozco mis transgresiones. Aquí el profeta llegó a visitar a David y a reconvenirlo por la transgresión que había cometido. Y nunca vemos a David justificándose. Ay, no, Natán, no, es que usted no sabe lo que me pasó. Mire, es que yo tenía un problema y entonces pues yo vi a Betsabé y usted sabe, ¿no? Uno de hombre, es que uno es... Nada de eso. Él dice, yo reconozco que he pecado. De una vez. Ese es el corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, no dilates tu petición de perdón. Cuando el Señor te muestre a través de una circunstancia, a través de la palabra, a través de una persona, que has cometido una falta, inmediatamente, mientras te quedas callado, porque no argumentas, porque no te disculpas, estás diciéndole, Señor, sí, reconozco que he pecado. Y mi pecado está siempre delante de mí. No es que desaparezca, desaparece al perdón de Dios, pero la naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí si no la vigilamos. Aunque llevemos muchísimos años de vida cristiana, si nos descuidamos con el orgullo del que hablábamos al principio, si nos tocan el ego y nos duele, entonces inmediatamente va a salir el pecado que estaba escondido. David no se justificó. Él reconoció que había pecado y buscó la misericordia de Dios. Pero David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas, sino que es una afrenta directa contra Dios. En el Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas
y sin reproche cuando juzgas. Es así como deberíamos nosotros verlo también. Nuestra perspectiva es diferente y somos mucho más cuidadosos en todo lo que hacemos y en nuestro trato con los demás cuando nos damos cuenta de que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios. El pecado no es algo que hice mal. El pecado es una daga, un cuchillo, una espada que yo le clavo al corazón de Dios, a un Dios bueno que solamente me quiere rescatar, santificar y glorificar. Y yo le digo, me gusta más mi pecado que lo que usted hace en mí, Dios. Cuando podemos reconocer el daño que hacemos a los demás, a nosotros mismos y sobre todo a Dios, es cuando comenzamos a actuar con humildad. Al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Él nos puede ayudar a vivir una vida recta, llena de amor y de perdón. Entonces, es en su presencia que podemos cambiar esta parte tan oscura y tan nefasta de nosotros, la transformación. Por eso termina en el Salmo 51, por lo menos hoy terminamos con esto, en el versículo 9 al 11. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renuévalo, Señor, hazme la nueva criatura. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 10 es profético con respecto a esa enseñanza del Señor. Allá cuando se la da al maestro de maestros, le dice, es necesario que nazcan de nuevo. Es esto mismo. Pero el versículo 11 es el reconocimiento de lo que pasa cuando pecamos. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por consiguiente, tu gozo, Señor, tu paz, todo lo que perdemos cuando pecamos. Miren que a veces nuestra falta de humildad es tan grave que vemos el pecado que está ahí a 50 centímetros de distancia de ser cometido y sin embargo seguimos caminando hacia ese pecado porque queremos gratificarnos a nosotros mismos y no tenemos en cuenta para nada a Dios. No tenemos en cuenta que perdemos una cantidad de cosas cuando pecamos. Somos necios y torpes y ciegos cuando la naturaleza carnal logra que nos apartemos de Dios. Así que meditemos bien en esto para que la verdadera humildad sea la que llene nuestra vida. Amén y amén.